A ver, Juan Manuel Charri, muy buenos días y ayúdenos a entender esto del salario mínimo que ya hoy acabamos de oír a un representante del empresariado, sobre todo el empresariado exportador e importador, diciendo que les tocaba ya tragarse el sapo y ya qué carajo de la suspensión del salario mínimo. A ver, Juan Manuel, muy buenos días. Héctor y oyentes y que nos acompañan, muy buenos días. ¿Cómo está viendo esto de la decisión del Consejo de Estado con relación al decreto del que decretó, el decreto que dispuso el incremento del salario mínimo en más del 23%, porque si se le incluye el subsidio de transporte es mucho más? Bueno, en mi opinión estamos viendo el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, de los controles jurídicos que se le tienen que aplicar a las decisiones gubernamentales. Para decirlo en términos muy sencillos, la ley establece los criterios que debe seguir el gobierno nacional para fijar el salario mínimo si no hay concertación. La expectativa de inflación, la productividad, el peso del salario en la economía. Y el gobierno tuvo como referente un estudio de la OIT, o sea, se apartó de los elementos que la ley le indica que tiene que tener en cuenta para fijar el salario, lo que en mi opinión justifica la suspensión provisional, porque no cumple los requisitos de ley. Eso es lo que estamos presenciando. ¿Qué es una suspensión provisional? Como ustedes saben, tal vez se presentaron 23 demandas contra el salario mínimo en la jurisdicción contencioso administrativa. eh, el proceso contencioso permite que se suspenda el acto administrativo mientras se adelanta el proceso hasta que se dicte la sentencia definitiva. En este caso, se acudió a la suspensión provisional en el sentido de que se consideró que había elementos suficientes para eh, tener la posibilidad de que se declarara la nulidad más adelante y que los efectos de la decisión debían ser suspendidos, con la dificultad de que la suspensión dejaba abierta la pregunta, ¿y entonces qué se hace con los salarios? Y lo que optó el Consejo de Estado, a través del magistrado ponente, fue pedirle u ordenarle al gobierno nacional que, siguiendo los criterios de la ley, estableciera el salario mínimo de manera provisional mientras se adelanta el proceso hasta su culminación. Bueno, ¿y usted cómo ve eso, digamos, esa transición planteada por el Consejo de Estado? No, a mí me parece que es correcta. He estado un poco, digamos, sorprendido por las reacciones de distintos sectores, unos que han dicho que hay incertidumbre generada por el Consejo de Estado, lo que me parece equivocado. Es un proceso que tiene que surtirse una garantía del Estado de Derecho en el sentido de que las personas demandaron y se está aplicando el procedimiento porque se considera que hay razones para la suspensión. Y ha habido distintas voces, sectores que dicen que se debe mantener el 23% del empresariado, que hay que hacerse el esfuerzo, la posición del presidente, pero lo cierto es que se está aplicando el debido proceso en donde hay una ley que dice cuáles son los criterios que se deben tener para establecer el salario mínimo que no se tuvieron en cuenta. Bueno, jurídicamente, el decreto se suspende, pero da a entender de que rige el salario mínimo decretado en diciembre hasta cuando no haya un nuevo decreto. ¿Qué pasa si el gobierno se demora no sé cuánto tiempo expidiendo el nuevo decreto? Bueno, digamos que el derecho repugna el vacío, en el sentido de que si bien se suspende la norma, en este caso, en principio, rige la norma anterior, o sea, sigue generando efectos el decreto que está bajo juzgamiento en el Consejo de Estado mientras se dicta el transitorio. Si el gobierno se demora más de los 8 días, que ya anunció que se va a demorar, pues seguirá rigiendo el decreto de reajuste del 23%. Bueno, pero eso de todas formas no es como hacerle como trampa a la decisión judicial. Pues en mi opinión no, en el sentido de que se está tramitando una concertación previa, que es lo ideal,
y que si uno la ubicara jurídicamente estaría dentro de la participación ciudadana, donde quienes van a ser afectados con la norma deberían participar en ella, y si se logra la concertación estaría muy bien. Y además el gobierno tiene derecho a pedir aclaraciones y a interponer recursos contra la decisión, que es lo que ha anunciado. Bueno, yo voy a hablar de un escenario en el cual el gobierno expide un nuevo decreto y decide ya no incrementarlo 23%, sino 25%. Eh, bueno, ese escenario se puede dar porque usted vuelve y expide y de pronto no atiende mejor dicho, los planteamientos jurídicos hechos por el Consejo de Estado. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, lo primero es que el Consejo de Estado no ha determinado un porcentaje. El Consejo de Estado lo que ha dicho es que tiene que, No, me eh, refiero a que el gobierno expide un nuevo decreto con un porcentaje mayor. correcto, pero ¿a qué voy yo? A que lo que el Consejo de Estado está pidiendo es que se sigan los criterios que establece la ley y que haya una correcta fundamentación. Si el gobierno lograra, y esto es un escenario hipotético, lograra justificar el 25% con los elementos legales, digamos que sería válido el decreto, porque acá lo que se pide es una correcta motivación con los elementos que fija la ley. Si no lo logra, el Consejo de Estado debe decir que no cumple la orden y entonces no debería aceptar el decreto. Es decir, le pedimos que hiciera un decreto con estos criterios debidamente justificados y usted tomó los criterios, pero no los justificó correctamente, de manera que no ha cumplido con la orden y ese decreto no debería aplicarse. Bueno, cuando un gobierno o un funcionario no acata una decisión judicial, ¿qué pasa? Bueno, pues que incurre en responsabilidades disciplinarias y puede incurrir en otro tipo de responsabilidades. Ahora, cuando es el presidente de la República, esas responsabilidades se deducen a través del juicio político en la comisión de acusaciones. Hasta ahí termina todo, pero ahí digamos que el perjudicado es esos decretos, ese decreto de salario mínimo, ¿qué ministros lo firman? El ministro de Trabajo y probablemente el ministro de Hacienda. Sobre ellos sí inmediatamente recaería cualquier, digamos, cualquier Responsabilidad, sí, responsabilidad, sí. correcto. Bueno, ¿qué puede hacer en este momento el empresariado? Bueno, el empresariado puede, en principio, aceptar las decisiones judiciales y gubernamentales. De hecho, ya algunos sectores han sentado posiciones en el sentido de tratar de mantener el 23%, y lo que deben hacer es ir a la concertación y fijar su punto de vista y ojalá llegar a un acuerdo con los sectores eh, laborales y de trabajadores. ¿Cómo hacer para que el salario mínimo, mucho, para que no se den estas coyunturas tan complicadas de que ya arrancado el año, queda como difícil implementar un reversazo? Bueno, yo lo que creo es que tenemos dos variables. Por un lado, tenemos un gobierno como el gobierno Petro, que es un gobierno, llamémoslo nuevo, progresista, que viene de la insurgencia, y una coyuntura electoral. Esas dos variables yo creo que afectaron un procedimiento que en la práctica se ha hecho durante muchos años sin mayores sobresaltos, tal vez con algunas excepciones en donde ha habido reclamaciones judiciales, pero donde generalmente se ha cumplido con el trámite de intento de concertación y fijación de salario mínimo por el gobierno sin que tuviéramos estos debates. Pero acá tenemos, en mi opinión, una coyuntura electoral donde el gobierno sin duda alguna está utilizando el discurso del salario mínimo como una forma de reivindicación con sus posturas ideológicas planteadas de tiempo atrás. Mm. Óigame, y lo aprovecho. eh, el nuevo decreto de emergencia económica a raíz de lo que está ocurriendo en materia invernal en Córdoba y en varios departamentos de la costa colombiana, de la costa atlántica. Eh, ese nuevo decreto de emergencia, eh,
sabiendo que hubo un antecedente reciente de la caída del decreto de emergencia por el tema de la no aprobación en el Congreso de la reforma tributaria. ¿Usted cómo lo ve? Pues en principio son cosas diferentes, Héctor. Las emergencias económicas, sociales y ecológicas, para decirlo en términos muy caricaturescos, pues obedecen a tragedias naturales, a un terremoto, la erupción de un volcán, una inundación. La que se, la que fue declarada inconstitucional o la que se suspendió realmente, era una emergencia que no cumplía con los requisitos de ese tipo de hechos, que tienen que ser sobrevinientes, generar un grave traumatismo en el orden público económico, no poderse atender con las normas ordinarias, y era en principio porque se había hundido la ley de financiamiento y lo juntaron con otros argumentos como las condenas judiciales, el reajuste de la UPC, la situación de caja del gobierno nacional. En este caso sí estamos en presencia de un desastre natural que cumpliría por lo menos con el hecho de imprevisto y que se debe demostrar que ha generado una grave alteración del orden público, por lo menos en la zona, y que no se puede atender con las normas ordinarias. O sea que en principio estaría más próximo de cumplir con los requisitos constitucionales que la emergencia anterior que fue suspendida. Bueno, pero con la disculpa de esta nueva situación, eh, el gobierno está tomando medidas que le habían sido tumbadas con el anterior decreto. Bueno, lo que dice la norma constitucional es que las medidas que se deben tomar tienen que estar directamente relacionadas con el hecho y la crisis que se quiere neutralizar o se quiere mitigar. Entonces tiene que haber un juicio de constitucionalidad respecto de cada medida que se adopte en el sentido de que esté demostrada que está encaminada a solucionar la crisis y a solucionar o a restablecer el orden público alterado por ese hecho sobreviniente, o sea, la inundación. Para decirlo en otras palabras, no sería válido que el gobierno impusiera las medidas con el pretexto de una nueva emergencia, pero acudiendo a las mismas medidas para solucionar un déficit fiscal que no es la causa de la nueva emergencia. Es decir, que en principio el espíritu de la expedición de esta nueva emergencia a raíz de las inundaciones, digamos que está salvado, entre comillas, constitucionalmente. Lo que tocaría es, o sea, más bien, las posibles dudas surgirían de los decretos que se expidan con base en esa emergencia. Sí, Héctor, yo diría, las emergencias económicas son para desastres naturales y hechos imprevistos. Acá aparentemente hay un desastre natural. Y lo que tenemos que ver es que las medidas que se adopten sean justamente para reparar lo que ese desastre natural ha hecho y no tomarlo como excusa para reparar otras situaciones coyunturales como el déficit fiscal o la falta de financiamiento de las finanzas públicas. Muy bien, o sea, toca mirar medida por medida. Sí, señor, toca mirar medida por medida y que la medida tenga relación con el hecho que se está invocando como sobreviniente o como desastre natural. Diego Rodríguez pregunta. Doctor Charry, muy buenos días. En términos constitucionales, ¿cómo puede aplicar, digamos, teniendo en cuenta que todas las acusaciones sobre el manejo de los recursos de la unidad de gestión de riesgo que deberían utilizarse para este tipo de tragedias, cómo él marca todo ese proceso dentro de una aspiración nueva de pedir ahora un impuesto que pues que prácticamente sobre el impuesto al patrimonio sobre las empresas que pues va a ser muy perjudicial para atraer inversión extranjera al país en el mediano y corto plazo? A ver, yo diría que Diego, dentro del tema constitucional, lo que se tiene que mirar por un lado es cuáles son las normas ordinarias y los instrumentos que se tienen y si ellos eran suficientes para manejar la crisis. O sea, si la unidad de gestión de riesgos tiene la capacidad para manejar una inundación, un terremoto, una erupción de un volcán o un hecho, digamos, de naturaleza imprevista y de dimensiones inesperadas. Y no es para mejorar las finanzas del Estado. O sea, el déficit fiscal que tiene regulación constitucional
y que tiene límites, y, se maneja de una determinada manera y no se maneja por emergencia económica. Y si se establece una forma, digamos, de obtener recursos para solucionar la crisis, es para solucionar la crisis y no para solucionar una situación estructural. Eso es lo que tendría que analizar el juez constitucional. Muy bien, bueno, doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias por ayudarnos a entender este merequetengue de la caída o la suspensión del salario mínimo y del nuevo decreto de emergencia económica. Muchas gracias.